bienvenida a nuestro tercer expositor, el señor Óscar Basoberri. Óscar Basoberri Chali es sociólogo, es coordinador general del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS, es profesor responsable de la maestría en Desarrollo Rural en el posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDESUNSA y trabaja en desarrollo rural desde una perspectiva campesina, indígena y sudamericana. Bienvenido, Óscar, adelante. Gracias. Buenas tardes. Saludar a Fernanda, a Andrea, a Pamela, a Gonzalo y a los que van a hacer el comentario. Felicitarles por la iniciativa y agradecer a las instituciones que han patrocinado este evento. Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir con ustedes una presentación. Ahí voy con los datos. Un minutito. Pantalla 2. No sé si me están copiando. Vemos un fondo de pantalla de un buzo. Yo nadando ahí. En el Río Grande. El Río Grande. Perdón. Quiero salir esto. Un segundito. Ahora sí. Ese es otro problema. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a tocar 6 puntos. Una entrada conceptual, que he denominado el nuevo agrarismo. Un segundo punto sobre las características de esta nueva condición que he denominado el nuevo agrarismo. Un tercer punto sobre la alimentación y la complejidad de la producción y el consumo. Un cuarto punto sobre las particularidades de Bolivia, algo que ya se ha venido discutiendo en estos paneles. Y un quinto sobre desafíos y, si me da el tiempo, un sexto sobre el mercado de alimentos en el contexto de la crisis actual. He puesto ahí en la diapositiva 3 artículos que yo he escrito de referencia. Uno con el CIDESUNSA, que se llama el deslúcido discurso del vivir bien. Uno anterior que he escrito en el 2016, se publicó en el 2018, sobre la ruralidad plurinacional y la expansión del capital en Bolivia, con la UNAM de México. Y uno muy anterior que justamente se llamaba El retorno del agrarismo, y fue publicado en Guadalajara. Yo lo escribí en 2013 y se publicó recién en 2017, y he querido retomar el título de este artículo para la exposición que me han pedido, me han solicitado para hoy, porque corresponde a la reflexión que hice anteriormente. Esta entrada conceptual es parte de ese artículo. Yo intento ubicar los enfoques, las teorías del desarrollo en una dinámica histórica. Arriba del gráfico ustedes van a poder ver lo que es el transcurrir más o menos en la práctica, lo que ocurre en la práctica, y abajo el soporte teórico de lo que vamos a llamar desarrollo rural, desarrollo agrario, o como se quiera entender. Yo creo que esto es importante porque normalmente usamos un conjunto de conceptos para definir el desarrollo y utilizamos ciertos términos que parecerían ser compatibles, porque una idea de desarrollo y una idea de
de progreso, pero no necesariamente es así. Si cada concepto está ubicándose en un enfoque de desarrollo y en un tiempo histórico determinado. Por ejemplo, muchos podrán ver que yo en la parte de abajo pongo la nueva ruralidad como el final del siglo XX, lo que yo entiendo como una corriente muy larga, quizás de la mayoría del siglo XX, que comprendía el mundo rural desde la desruralización. Lo que se intentaba comprender es cómo la gente va a terminar saliendo del campo, cómo va a vivir menos gente en el campo, cómo se va a tecnificar y cómo estos complejos financieros van a terminar dominando los recursos que estaban en el campo, incluido el sistema alimentario. Sin embargo, el corte, digamos, histórico hay que ubicarlo en 2008, es un corte histórico, cuando bajan los precios de los alimentos, históricamente los ingresos de las familias cada vez utilizaban menos recursos para alimentarse porque había una tendencia a la caída de precios que se detiene en 2008 y a partir de 2008 la tendencia de los precios de los alimentos va a subir y esto va a hacer que las personas necesiten más recursos para alimentarse. A partir de ese punto, que es un fenómeno global, quizá una crisis parecida a la que vivimos actual, pero menos notoria, no nos han encerrado en nuestras casas para resolverla, ¿no? Han buscado otros mecanismos, o no nos han prohibido comer, por ejemplo, para resolver la cosa. A partir de ahí hay una nueva preocupación por la alimentación. Y esa nueva preocupación por la alimentación vuelve a retomar el tema de la producción de alimentos como uno de los activos más importantes del campo, cosas que en el siglo XX, al final del siglo XX, se decía que, por ejemplo, podía ser el turismo o lo que fuera. Entonces, este corte es bien importante. La segunda diapositiva, de arriba hacia abajo, intento ubicar a los actores en esta reflexión, y yo creo que lo importante de esto es, vamos a ver la tendencia de la producción de alimentos, de los campesinos, indígenas, de la agroindustria, en un enfoque histórico. Y esta ubicación de los actores nos va a permitir una dimensión política, ¿no? Cuando surge la agroindustria, bueno, la producción feudal y todo esto finalmente se daba bajo las mismas técnicas y las mismas prácticas. Cuando la agroindustria comienza a separarse de las prácticas más campesinas e indígenas, esto es como si ocurrieran dos esferas. Y en el siglo XX esto se profundiza. En las líneas del medio ustedes van a ver como estas dos esferas, con un crecimiento importante de la agroindustria, muy fomentado por el Estado y por esta tendencia universal de consumo. Esto todavía ocurre de espaldas a lo que es la producción campesina, indígena, la pequeña producción, porque se comprendía que naturalmente esta producción iba a ir desapareciendo. Y esto tiene que ver mucho las organizaciones internacionales, los centros de investigación, etcétera, un fomento de la agroindustria. En la parte de más abajo es lo que yo entiendo como situación actual, una probabilidad. Tienes un sector agroindustrial fuerte, en el que se monta un sector de la producción campesina agroindustrializada, vamos a decir, en todo el mundo esto ocurre. En la soya ya Gonzalo Colque nos dio un ejemplo la semana anterior de cómo un gran grupo de productores, pero al frente tienes un sector muy diverso, que ya no es un sector campesino homogéneo, sino es un sector campesino, indígena, afrodescendiente, colono, criollo, agricultura familiar, como que se lo llame, que es muy territorializado y políticamente muy desvinculado, porque justamente esta virtud de la territorialización hace que no sea un sector homogéneo. Y al final, las líneas de abajo, yo entiendo que el Estado y los consumidores progresivamente están mirando con mejores ojos este sector más territorializado, porque ofrece una diversidad de alternativas de consumo. Las características de este nuevo agrarismo, después de la crisis del 2008
2008 y de lo que venimos conociendo sobre el clima, tiene que ver con una complejidad cada vez mayor sobre los sistemas alimentarios. Y después tengo una diapositiva donde voy a hacer más énfasis en esto. Sobre el valor de la naturaleza, la biodiversidad, el clima, la agricultura es un gran contaminante. La agricultura puede ser uno de los mayores contaminantes y hay cálculos que nos muestran que el mal uso, por ejemplo, de los fertilizantes químicos o incluso los fertilizantes naturales puede ser un gran contaminante y de hecho lo es. De hecho lo es y de lo que se trata es de disminuir la contaminación ocasionada por la agricultura o por las actividades conexas a la agricultura. El espacio, en consecuencia, se va viendo de distinta manera. O sea, no puedes solo ver el área donde se produce, el suelo. Tienes que ver el espacio como una región, un sitio, una localidad, una localización donde se ubica la actividad agrícola y tiene que ver con un todo, porque finalmente el mal uso de lo que decíamos de un insumo químico va a afectar aguas abajo, puede ser que aguas arriba no tenga ninguna consecuencia, entonces la determinación del espacio, el dominio espacial es distinto. Este nuevo algoritmo además viene acompañado de una nueva generación de derechos, algo que no hay que olvidar. Primeros derechos de los pueblos indígenas, consensuados en Naciones Unidas, ha sido muy importante para los derechos territoriales, pero el 2018, se ha aprobado el derecho de los campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales. La población afrodescendiente también tiene derechos específicos reconocidos, y si bien en Bolivia es un grupo pequeño, en la situación sudamericana es un grupo muy importante. Y el último aspecto que es muy desafiante es esto de la universalización del Internet, la importancia que tienen las comunicaciones, la información, que constituyen nuevas identidades y formas de socialización y sin duda contribuyen a esta relación entre producción y consumo entre áreas rurales y áreas urbanas. Sobre la alimentación quería decir esto de la complejidad. Yo en algunas de las maestrías del CIDES y hemos organizado algunos diplomados sobre seguridad y soberanía alimentaria, trabajamos el tema de la alimentación y hacemos mucho énfasis en que ya no hay posibilidad después de pensar la alimentación como un estándar esencial para todos los humanos, como se hace en una granjita de pollos o en una granja de crianza de animales para el consumo, una granja de cerdos. En realidad los humanos somos mucho más complejos. Los humanos estamos diferenciados culturalmente. Muchos de los cambios de los hábitos alimenticios del siglo XX nos han traído muchas alergias, muchas enfermedades. Tenemos preferencias individuales, tenemos conciencia, algo que se usa mucho en el consumo, tenemos gustos y también tenemos limitaciones estructurales y determinantes políticas sobre lo que comemos. Entonces ya no es posible pensar en la pirámide alimentaria de los años 70, 80, de esta corriente norteamericana, que muchos la deben conocer, el desayuno americano, el juguito de naranja, los huevos, la leche, y esto es mucho más complicado. Cada vez más los humanos, por nuestra propia biología, por nuestro cuerpo, necesitamos una base alimentaria más individualizada, y esto también conforma grupos sociales, y esto hay que tomar en cuenta. Entonces, ahí pensar en la estandarización del consumo o de la producción es una limitación. Finalmente, quiero complementar algunos datos que muy bien los dio Pamela también. Un dato que no hay que perder de vista, en el caso de Bolivia, es el tema de la tenencia de la tierra. El 50% o un poco más de la tierra en Bolivia, que ustedes la pueden ver, este es un dato del 2015, me hubiera gustado actualizar, pero en verdad
obtener datos del INRA es un sacrificio personal, es casi una cosa inaccesible y aunque uno intenta, es muy difícil. Pero este de 2015 nos da una idea sobre las proporciones de la superficie de tierras que se han distribuido en el país y por lo menos yo calculo que más del 50% va a terminar siendo tierra colectiva, que está en manos de TCOs, de TIOCs de tierras altas, TIOCs de tierras bajas, y también una gran proporción de estas comunidades que hemos llamado interculturales. La tierra en manos privadas de grandes y medianas empresas va a terminar en un 10 o un 15%, quizás un poco más, en un 20%, y evidentemente en aquellas regiones donde se consideran más productivas para cierto tipo de consumo. Y después hay alguna tierra que va a quedar. Pero este es una consecuencia de todo un debate constitucional y es un dato de la realidad. Entonces yo parto de esto y no creo que sea una limitante la tierra comunitaria colectiva, más bien nosotros la propugnamos como un dato del presente y posiblemente un dato del futuro para la facilitación, el florecimiento de las posibilidades que tienen los pequeños productores en nuestros países. Ustedes se pueden fijar en los países donde se ha individualizado la tierra, donde se ha priorizado el mercado de tierra, son los países donde los pequeños productores han desaparecido más rápido. Aquí unos datos que siempre es bueno recordar. Arriba ustedes tienen el número de población que se contabiliza como rural urbano, y si bien la población urbana ha crecido muy rápido, es verdad también que la población rural ha ido creciendo con toda la debilidad estadística que tiene esa forma de contabilizar lo urbano y rural en el mundo. En Bolivia teníamos una población de 2 millones y hoy tenemos una población de 3 millones con este criterio de determinación de lo que es urbano y rural. En el cuadro de abajo, un dato que es bien interesante, que también ya se mostró, es el crecimiento de las unidades productivas agropecuarias. Hoy tenemos 10 veces más unidades productivas agropecuarias que en los años 50. Y el dato que les pongo a la derecha, esto es muy importante, hay que tomar en cuenta que en Bolivia tenemos aproximadamente 18.500 comunidades rurales contabilizadas. Este es un dato del 2013. Si tomamos en cuenta las últimas entregas de tierra a título de comunidades, seguramente este dato podría llegar fácilmente a las 20.000 comunidades. Un tercio de estas todavía mantienen, 2 tercios, perdón, de estas todavía mantienen alguna práctica de manejo colectivo o familiar en la actividad agropecuaria, y un tercio todavía practica sistemas de minca o AINI. Eso quiere decir que un sistema de préstamos y compensaciones que nos da una idea de la magnitud de esta idea de comunidad y de prácticas tradicionales que se mantienen en el país. Sí, ya se hacía una consideración sobre esto de las características de la población rural. Ya no es una población rural localizada, posiblemente ya no viva en el territorio, y esto hace que nos sea más difícil dimensionar las actividades o lo que se pueda esperar de ellos, los programas de vivienda, de agua, etcétera, o de luz, cómo contabilizamos a la población. Es una población muy diversa, ¿verdad? Este dato de aquí nos va a mostrar la importancia que tiene la producción agropecuaria en Bolivia. Es el sector que más crece en el PIB en los últimos 5 años. Sin embargo, esto se ha promovido como un beneficio de la agroindustria. Yo he puesto aquí una serie de cuadros donde ustedes pueden ver que todos los sectores de la producción agropecuaria han crecido.
desde algunos bien importantes como la producción de forrajes, alfalfa, para la ganadería lechera, y otros, por supuesto, como la soya que ven en la pantalla en la derecha abajo, o la quinoa también, que está a la izquierda. Sin embargo, aquí yo quiero advertir, porque esto es para mí una de las primeras conclusiones, hay un problema de subnumeración en los datos censales y en los datos que nos provee el INE, perdón. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios y, por ejemplo, creemos que en los sistemas agroforestales de la Amazonía boliviana, la Amazonía norte y la Amazonía sur, hay una subnumeración de 4 veces en los sistemas agroforestales con base al cultivo del cacao, lo que hace que muchas veces tengamos información que no nos permite tener una correcta imagen de lo que ocurre en el mundo rural. Entre los desafíos, justamente esto es lo que a mí me parece lo más importante, es mejorar la disponibilidad y calidad de bases de datos para permitir un adecuado debate y planificación. Las instituciones estamos haciendo esfuerzos muy importantes de tener bases de datos propias, pero esta es una relación que tiene que hacer el Estado y imagínense si con el coronavirus y con las enfermedades no tenemos datos apropiados, ¿cómo será con el mundo agropecuario y sus propias características? La idea de territorio es bien importante como un segundo desafío. Ya no se trata de ver la agricultura solamente como la superficie cultivada. Entonces, la idea, el concepto de territorio, de comunidad, de asignación de derechos, de multiresidencia, es un aspecto muy complejo que el país tiene oportunidad de reflexionar y de contribuir al debate global, universal, sobre la descentralización, sobre las poblaciones rurales, sobre los gobiernos, los autogobiernos. Sin embargo, el debate crucial, esto que hace enfrentar a los sectores, la agroindustria y los sectores más campesinos, tiene que ver con temas como las semillas, por ejemplo, el uso de agrotóxicos, la normativa de mercados, el diseño de sistemas técnicos. O sea, no se trata simplemente de distribución de tierra, sino se trata de estos otros aspectos que hacen a las dinámicas productivas. Y eso evidentemente enfrenta a los sectores y hay vertientes que no van a ser compatibles. Y un último desafío, y aquí creo que en el país estamos muy retrasados en relación a otros países, es el de incorporar temas ambientales a la economía. Con esta idea de que el medio ambiente o la naturaleza no se comercializa, nos hemos quedado fuera de un debate que es bien importante sobre cómo justamente la conservación, las buenas prácticas, etcétera, son reconocidas económicamente por la sociedad y el Estado y cómo se asignan recursos para esto. Muchas gracias.